Claro que sí. Una mujer adinerada experimenta por primera vez la vida rural. Sin embargo, mientras utiliza un baño exterior, no se da cuenta de que hay un nido de avispas oculto en su interior. En cuanto se sienta, el caos estalla. Inmediatamente sale corriendo hacia la cabaña, sujetándose el trasero, mientras grita de dolor. Después de quitarse su camisón de seda, intenta desesperadamente aliviar las picaduras. Pero apenas unos días antes, seguía siendo la hija de un poderoso magnate financiero de Wall Street y vivía rodeada de lujo en una enorme mansión, en el corazón de Nueva York. La tragedia llega sin previo aviso. Un accidente aéreo le arrebata al padre que más amaba y arroja a toda su familia, acostumbrada a la riqueza y las comodidades, a una realidad completamente distinta. Esta historia es considerada una de las más emotivas y conmovedoras dentro del universo de Yellowstone. Cerca de los 70 años, Preston es uno de los empresarios más importantes de Nueva York. Controla un enorme imperio financiero en Wall Street y ha pasado todo el año concentrado en los negocios. Cansado del trabajo, decide tomarse un descanso y viajar solo a Montana, específicamente al valle del río Madison, donde planea hospedarse durante una temporada en el rancho de su hermano Paul. Lejos del ruido de la ciudad, Preston busca disfrutar una vida más sencilla y tranquila. Los dos hermanos suelen pasar largas horas junto al río Madison, disfrutando del silencio y la naturaleza. Además, comparten una enorme pasión por la pesca. Tanto les gusta que incluso compraron su propio avión para poder llegar fácilmente a zonas remotas, donde pocos pescadores tienen acceso. Mientras tanto, su esposa Stacy asiste a una elegante reunión social rodeada de personas influyentes y adineradas. Allí conversan sobre una fundación benéfica para mujeres que apoyan económicamente. Stacy representa perfectamente el estilo de vida de la alta sociedad. Ha vivido rodeada de privilegios desde la infancia y se mueve con naturalidad entre círculos exclusivos. En medio de la reunión recibe una llamada de su hija menor, Paige. La joven está alterada y le explica que acaba de ser asaltada mientras caminaba por la ciudad. Lo que más la enfurece no es el robo en sí, sino que ninguna de las personas que presenciaron el ataque hizo el menor intento por ayudarla. Después de localizarla mediante el teléfono, Stacy intenta tranquilizarla mientras Paige se dirige a una patrulla para presentar la denuncia. El oficial le pide una descripción del agresor. Paige explica que parecía tener alrededor de 30 años. Era alto, delgado y llevaba una sudadera azul marino con capucha. Sin embargo, cuando el policía le pregunta por la raza del sospechoso, ella duda y evita responder directamente. La situación resulta incómoda incluso para el propio oficial, quien termina teniendo muy pocos datos útiles para iniciar la búsqueda. Después de presentar la denuncia, Paige toma un taxi hacia el hospital. La herida que sufrió en el rostro es lo bastante profunda como para requerir puntos de sutura. Los médicos le explican que todavía es imposible saber si quedará una cicatriz permanente. Esa misma noche, Stacy sale a cenar con la familia cuando recibe una llamada de Preston. Como considera de mala educación hablar por teléfono dentro del restaurante, sale al exterior para contestar. Preston se encuentra emocionado observando la brillante luna que ilumina el cielo de Montana. Aunque Stacy no comparte su entusiasmo por ese tipo de detalles, escucha con cariño mientras él le describe el paisaje. Ella nunca ha entendido del todo por qué su esposo prefiere la tranquilidad del campo, cuando Nueva York ofrece entretenimiento, lujo y comodidades sin fin. Aún así, siempre ha respetado sus gustos. Preston le comenta que permanecerá unos días más porque Paul encontró un extraordinario lugar para pescar. El sitio solo puede alcanzarse a caballo, y muy pocas personas han estado allí. Está convencido de que será una experiencia inolvidable. Antes de terminar la llamada, Stacy le cuenta lo ocurrido con Paige, y le explica que incluso resultó herida durante el asalto. Preston queda devastado al escuchar la noticia. No comprende por qué su hija insiste en caminar por la ciudad cuando tiene automóviles de lujo a su disposición. Stacy le responde que Paige odia conducir vehículos costosos porque siente que las personas la juzgan constantemente por su riqueza. Al día siguiente, Paul lleva a Preston al río que tanto deseaban visitar. En cuanto llegan, comprenden que el lugar es un auténtico paraíso para los amantes de la pesca. Pasan horas disfrutando de la actividad, hasta que Preston observa nubes oscuras acumulándose a lo lejos. Comienza a preocuparse por el clima y pregunta si deberían regresar antes de que empeore. Paul le asegura que revisó cuidadosamente el pronóstico antes de salir. Según la información disponible, la tormenta avanza en dirección opuesta a su ruta de regreso. Convencido por la explicación de su hermano, Preston continúa pescando. Sin embargo, con el paso de las horas, el cielo se vuelve cada vez más oscuro. Finalmente deciden regresar. Al despegar, todo parece normal, pero pocos minutos después, la visibilidad empeora drásticamente y fuertes turbulencias comienzan a sacudir el avión. Paul intenta mantener el control mientras atraviesan las nubes, convencido de que podrán salir adelante. Entonces ocurre la tragedia. El avión impacta directamente contra una montaña.
Al mismo tiempo, Stacy se encuentra tomando el té con su mejor amiga. Conversan sobre la afición de Preston por la pesca y su amiga incluso le sugiere comprar una pequeña cabaña cerca de un río para que él pueda disfrutar de sus escapadas con mayor comodidad. Sin embargo, la conversación es interrumpida por una llamada inesperada. Del otro lado de la línea se encuentra un agente del Servicio Forestal de Estados Unidos. Tras confirmar su identidad, le informa que Preston estuvo involucrado en un accidente aéreo en las montañas. Tanto Preston como Paul murieron en el impacto. Luchando por mantener la compostura, Stacy pregunta qué debe hacer a continuación. El agente le explica que necesitan que viaje a Montana para identificar los cuerpos y decidir dónde serán enterrados. Al escuchar aquellas palabras, queda completamente destrozada. Su mejor amiga la ayuda a sentarse mientras toma el teléfono para obtener más detalles. Después de anotar toda la información necesaria, vuelve a concentrarse en Stacy. Durante más de media vida, Stacy siempre ha mantenido una imagen elegante y controlada. Sin embargo, esta es la primera vez que pierde completamente la compostura en público. El dolor es tan grande que ya no sabe cómo mantenerse fuerte. Poco después, su hija mayor Abigail y la familia de Paige también reciben la terrible noticia. Todos preparan sus cosas y parten inmediatamente hacia Montana. En el fondo, Paige se aferra a una pequeña esperanza. Mientras no vea el cuerpo con sus propios ojos, se niega a aceptar que su padre realmente haya muerto. Tras un agotador viaje, finalmente llegan a la estación de policía, donde se encuentran los cuerpos. Stacy entra acompañada por Abigail para realizar la identificación. Antes de ingresar, pregunta si ya confirmaron oficialmente que uno de los fallecidos es Preston. El oficial le responde que aún no pueden asegurarlo completamente. Solo encontraron su teléfono celular junto al cuerpo, por lo que necesitan una identificación familiar definitiva. Intentando contener las lágrimas, Stacy recuerda perfectamente el momento en que Preston la besó antes de salir de casa. Le resulta imposible imaginar cómo sobrevivirá si el hombre que está a punto de ver realmente es su esposo. Al entrar, reconoce de inmediato el cuerpo de Paul. En ese instante, siente que el corazón se le hunde, pero cuando observa el segundo cuerpo, queda completamente devastada. El estado en que se encuentra es tan impactante que no puede soportarlo. Sale apresuradamente de la habitación y rompe en llanto. Después de tranquilizarse un poco, llama a su mejor amiga para explicarle lo ocurrido. Durante la conversación, su amiga le pregunta dónde le gustaría enterrar a Preston y menciona que quizá el rancho junto al río, el lugar que él tanto amaba, podría ser una buena opción. Sin embargo, Stacy está tan abrumada por el dolor que ni siquiera puede pensar con claridad. Al regresar a su habitación, se sienta sola sobre la cama y llora en silencio. Poco después llaman a la puerta. Al abrirla, encuentra a Abigail junto a sus dos hijas. Conmovida, les pide que reproduzcan la película favorita de Preston. Minutos más tarde llegan Paige y su corpulento esposo. Todos entienden que Stacy necesita compañía y deciden permanecer a su lado. Cerca de la medianoche, la película logra conmoverla profundamente. Por primera vez empieza a comprender por qué Preston amaba tanto las montañas y la naturaleza salvaje. Incluso llega a pensar que, de alguna manera, debería sentirse agradecida de que muriera haciendo lo que más disfrutaba. Preston estaba cerca de cumplir 70 años. Quizá dentro de algunos años habría terminado sus días en una cama de hospital. Para un hombre que amaba la libertad, la aventura y la naturaleza, morir en el lugar que más quería podría haber sido una forma digna de partir. Durante esa conversación, Stacy también le da un consejo a Abigail. Le recuerda que su divorcio no significa que nunca volverá a enamorarse. Si algún día encuentra al hombre adecuado, no debe dejar que el miedo le impida intentarlo. Después de todo, solo se vive una vez. A la mañana siguiente, toda la familia abandona el hotel y se dirige al remoto rancho. Cuando llegan, descubren 3 pequeñas cabañas. Una pertenecía a Paul, otra pertenecía a Preston, y nadie parece saber exactamente para qué se utilizaba la tercera. Mientras recorren la propiedad, el esposo de Paige pregunta si hay osos en la zona. Stacy descarta la idea de inmediato. Preston jamás le mencionó la presencia de osos durante todos los años que visitó Montana. La familia entra primero en la cabaña de Paul. Allí descubren algo que sorprende especialmente a Paige. La construcción solo tiene una ducha y un lavabo. No existe ningún baño en el interior. Incrédula, pregunta cómo pudo vivir así su padre durante tantos años. Pronto descubren que el baño está afuera, porque el rancho no cuenta con un sistema de drenaje adecuado. Después de explorar un poco más, Stacy entra sola en la cabaña de Preston. Al ver una fotografía suya colocada junto a la cama, siente un profundo dolor. Luego abre el armario y encuentra varias prendas que todavía conservan el olor de su esposo. La emoción la supera nuevamente. Es la primera vez que visita el rancho, aunque durante años escuchó a Preston describirle cada detalle por teléfono. Recuerda especialmente una conversación en la que le preguntó cómo preparaba café en un lugar tan apartado. Preston le explicó que sí tenían electricidad, pero no las comodidades modernas de la ciudad. Para preparar café solo necesitaba una estufa de leña y agua limpia calentada al fuego. Siempre decía que el sabor ahumado era incomparable.
También le prometió que algún día le prepararía una taza personalmente. Stacy solía bromear diciendo que si realmente quería que ella visitara Montana, primero tendría que construir un baño decente. Preston se reía y respondía que estaba demasiado acostumbrada a los lujos de la ciudad. Ella replicaba que era una auténtica ratoncita de ciudad, y que las ratoncitas de ciudad pertenecían precisamente allí. Aunque siempre bromeaban sobre el tema, Preston realmente deseaba que algún día conociera Montana. Creía que ninguna fotografía podía transmitir la belleza del lugar, y ahora irónicamente Stacy finalmente está allí, pero solo después de haberlo perdido para siempre. Deseando sentirse más cerca de Preston, Stacy decide seguir las instrucciones que tantas veces escuchó por teléfono. Toma una tetera y sale para preparar café exactamente como él lo hacía. Al verla, Abigail se acerca para acompañarla. Después de hervir el agua y preparar el café, ambas se sientan en una banca para contemplar el paisaje. Mientras observa las montañas y el valle, Stacy admite que las fotografías nunca le hicieron justicia al lugar. Estar allí en persona es completamente diferente. Por primera vez comprende cuánto amaba Preston ese rincón del mundo, y también comprende cuánto deseaba compartirlo con su familia. Lo más doloroso es darse cuenta de que ninguno de ellos quiso acompañarlo realmente. Ahora piensa que probablemente se sintió decepcionado muchas veces. Abigail intenta consolarla. Le dice que no debe castigarse por las cosas que no hizo. Lo único importante ahora es seguir amando y recordando a su padre. Con lágrimas en los ojos, admite que ella también lo extraña profundamente. Más tarde, Abigail propone regresar al hotel antes de que oscurezca. El camino es largo y podrían volver al día siguiente si olvidan algo. Sin embargo, Stacy toma una decisión inesperada. Quiere quedarse a dormir en el rancho. Desea experimentar por sí misma la vida que Preston tanto amaba. Cuando prueba el café, queda sorprendida. Tiene exactamente el sabor ahumado que él siempre le describía. Al enterarse de su decisión, Abigail informa al resto de la familia. Paige reacciona de inmediato y asegura que su madre ha perdido la cabeza. No entiende cómo una mujer tan acostumbrada a los lujos puede sobrevivir en un lugar sin baño moderno. Su esposo intenta señalar que sí existe un baño, aunque es extremadamente rudimentario, y además tiene un nido de avispas cerca. Ese comentario solo empeora el humor de Paige. Está convencida de que si Stacy se queda, todos los demás también tendrán que hacerlo. Molesta, acusa a su madre de actuar como si fuera la única persona que está sufriendo por la muerte de Preston. Abigail interviene rápidamente y le recuerda que Stacy estuvo junto a su padre desde los 19 años. Pero Paige responde que ellas también estuvieron con él toda la vida. Entonces Abigail la interrumpe. Le dice que en realidad ninguna de las dos estuvo verdaderamente presente para él. Según Abigail, la relación entre sus padres era una auténtica compañía de toda la vida, mientras que ellas solían acordarse de su padre principalmente cuando necesitaban algo. Aún así, Preston siempre estuvo allí para ayudarlas, aconsejarlas, llevarlas a donde necesitaban, o resolver sus problemas económicos. Mientras la discusión continúa, Stacy lleva a sus nietas a recorrer el huerto detrás de la cabaña. Las niñas se sorprenden al descubrir que hay serpientes cerca, pero Stacy les explica con calma que no representan ningún peligro mientras nadie las moleste. Pensando que todos deben tener hambre, el esposo de Paige comienza a preparar la parrilla utilizando líquido para encender fuego. Sin embargo, pronto descubre que debe usarse con mucha más precaución de la que imaginaba. Al caer la tarde, Stacy revisa el refrigerador y descubre que todavía hay bastante comida almacenada. Supone que más adelante podrán comprar provisiones adicionales en algún pueblo cercano. Por primera vez en muchos años, toda la familia cocina junta. Mientras asan la carne, el esposo de Paige se da cuenta de que aquello no parece carne de res. Cuando le pregunta a Stacy, ella intenta hacerse la desentendida durante unos momentos, pero finalmente admite la verdad. No es carne de res, es carne de alce. Stacy explica que Paige siempre ha sido extremadamente selectiva con la comida. Si hubiera sabido la verdad desde el principio, jamás la habría probado. Después de varios bocados, Paige comenta lo deliciosa que está la carne. Solo entonces Stacy revela de qué se trata realmente. La reacción es inmediata. Paige escupe la comida y protesta indignada, asegurando que los alces son demasiado hermosos para ser comidos. La situación provoca algunas risas, pero Stacy aprovecha para hacer una reflexión. Pregunta cuántos años han pasado desde la última vez que toda la familia cocinó y compartió una comida de esta manera. Toda su vida han vivido rodeados de comodidades y personas que hacen todo por ellos. Sin embargo, la cena de esa noche proviene directamente del mundo que Preston amaba. Mientras habla, se emociona cada vez más. Empieza a darse cuenta de cuántos momentos valiosos dejaron escapar durante años. Nadie sabe cuándo volverán a reunirse de esa forma, y para cuando llegue ese momento, alguno de ellos podría ya no estar presente. Esa noche, Stacy encuentra el diario personal de Preston. En sus páginas descubre 25 años de recuerdos, experiencias y consejos de supervivencia
infancia en Montana. También encuentra innumerables referencias a ella y a cuánto la extrañaba cuando estaba lejos. En una de las entradas, Preston describe un pequeño valle que ocupaba un lugar especial en su corazón. Explica que la hierba dorada moviéndose con el viento siempre le recordaba el cabello de Stacy. Al leer esas palabras, toma una decisión. Quiere encontrar ese valle y quiere enterrar allí tanto a Preston como a Paul. Además, está decidida a visitar todos los lugares que él mencionó en sus diarios. Aunque los demás piensen que ha perdido la razón, Stacy siente que a sus 65 años finalmente tiene derecho a actuar impulsivamente por una vez en su vida. Abigail no duda en ofrecerse para acompañarla. A la mañana siguiente, cuando Stacy sale de la cabaña, descubre que toda la familia ya está despierta. Parece que todos han decidido quedarse un tiempo más en Montana para intentar sanar juntos. Aquella mañana, Abigail y el esposo de Paige se encargan de preparar la comida, mientras Paige se pone un elegante camisón de seda antes de dirigirse al baño exterior, aunque intenta mentalizarse para utilizarlo. En cuanto llega, se sobresalta al ver un ratón correr cerca de sus pies. El susto la hace moverse bruscamente y termina molestando un nido de avispas oculto bajo la estructura. Segundos después, sale corriendo y gritando hacia la cabaña mientras se sujeta el trasero. Las avispas la han picado varias veces y el dolor es insoportable. Al verla en ese estado, Stacy corre a ayudarla. Después de revisar las heridas, descubre que la zona está completamente inflamada por las picaduras. Recordando algunos consejos que Preston escribió en su diario, le pide a su yerno que busque el botiquín y aplique medicamentos sobre las heridas. Mientras tanto, Abigail le entrega un insecticida para que elimine el nido de avispas. El hombre sale decidido a enfrentarse a ellas. Al principio parece que todo marcha bien, pero de repente una avispa vuela directamente hacia uno de sus ojos. Inmediatamente comienza a gritar de dolor y corre de regreso a la cabaña buscando ayuda. Al final, la única persona que consigue resolver el problema termina siendo Stacy. Después del incidente, ella y Abigail visitan el valle donde planea enterrar a Preston y Paul. Mientras observan el paisaje, Abigail admite que no está segura de que sea la mejor decisión. El lugar se encuentra demasiado lejos de Nueva York. Las futuras generaciones tendrían dificultades para visitarlo regularmente. Y además, si algún día la propiedad cambiara de dueño, los nuevos propietarios podrían no estar cómodos con la presencia constante de visitantes. Stacy responde que no habrá nuevos propietarios. Tiene la intención de pasar el resto de su vida en Montana. Quiere conocer cada uno de los lugares que Preston amó mientras estuvo vivo y experimentar todo aquello que significó tanto para él. Cuando regresan a las cabañas, reciben la visita de un vecino llamado Cade, un hombre que Preston mencionó varias veces en sus diarios. Cade lleva varios recipientes con comida preparada por su esposa. Explica que se entristeció mucho al enterarse de la muerte de Preston y Paul, por lo que decidió ayudar a la familia durante esos días difíciles. Incluso colocó instrucciones para recalentar cada platillo. Mientras conversa con ellos, hace una broma sobre unos tacos que suelen preparar en la zona. Algunos miembros más jóvenes de la familia consideran que la expresión que utiliza podría resultar ofensiva, pero Kate simplemente se ríe y aclara que así los han llamado siempre en la región. Después de que se marcha, Stacy recuerda a todos que son invitados en aquel lugar y que no tienen derecho a juzgar las costumbres locales. Está convencida de que Kate no tuvo ninguna mala intención. Más tarde sale para agradecerle personalmente por la comida y preguntarle si conoce alguna funeraria cercana. Kate le recomienda un pequeño negocio familiar dirigido por un padre y su hijo, quienes suelen encargarse de la mayoría de los funerales de la zona. Stacy le agradece sinceramente toda la ayuda. Cuando vuelve a la cabaña, escucha a sus nietas cuestionar la comida que les llevaron. Incluso comentan que, si alguien iba a cocinar para ellas, al menos debería haber preguntado primero qué les gustaba comer. Aquellas palabras la golpean profundamente. Por primera vez empieza a preguntarse si ha cometido errores importantes al criar a su familia. Observa la vieja camioneta de Kate y comprende que no es un hombre rico. Aún así, él y su esposa dedicaron tiempo, dinero y esfuerzo para ayudar a personas que apenas conocen. Mientras tanto, sus propias nietas actúan como si recibir favores fuera algo normal y merecido. Molesta, Stacy murmura una grosería. Abigail la escucha y corre tras ella para reclamarle. Le recuerda que las niñas son sus hijas y que no debería hablarles de esa manera. Sin embargo, Stacy le aclara que no estaba criticando a las niñas, estaba criticando a Abigail. Le reprocha haberlas consentido demasiado. Luego admite que ella tampoco es inocente. Reconoce que probablemente cometió los mismos errores como madre. También señala algo que la ha estado molestando desde que llegaron a Montana. Han pasado apenas 2 días desde la muerte de Preston y siente que es la única persona realmente interesada en comprender el mundo que él amaba. Para el resto, parece que todo se ha convertido en unas vacaciones improvisadas. La discusión termina de forma incómoda.
Horas después, Stacy decide conducir hasta un pueblo cercano para investigar cómo registrar legalmente el valle como un cementerio familiar privado. Allí un funcionario le explica que el terreno forma parte del rancho y que tiene derecho a hacerlo, pero primero deberá completar varios trámites legales y demostrar la propiedad del terreno. También le informa que, dado que Paul nunca tuvo hijos, la herencia probablemente terminará pasando a la familia de Stacy, aunque el proceso puede ser complicado. Finalmente le advierte algo importante. Si algún día sus descendientes venden el rancho, los nuevos propietarios podrían tener derecho a trasladar las tumbas. Incluso podrían exigir la cremación de los restos. La noticia deja a Stacy completamente confundida. Ahora no solo debe decidir dónde enterrar a Preston, también debe preguntarse si las futuras generaciones protegerán realmente el lugar donde él descansará. Justo cuando se siente más sola, un caballo se acerca lentamente y permanece a su lado durante varios minutos. Por alguna razón, aquella silenciosa compañía le brinda uno de los pocos momentos de paz que ha experimentado desde la muerte de su esposo. Esa misma noche, Stacy regresa al rancho. En cuanto llega, Abigail le exige las llaves del vehículo. Toda la familia pasó el día preocupada porque pensaban que Stacy podría marcharse y dejarlos abandonados en medio de la nada. Stacy no puede evitar reírse un poco. Le recuerda que Montana es una zona rural, pero no un desierto aislado donde la gente desaparece sin dejar rastro. Más tarde, al notar que su madre sigue afectada por la discusión anterior, Abigail se acerca con varias tarjetas hechas a mano. Le explica que estuvo reflexionando sobre lo ocurrido y pidió a las niñas que prepararan tarjetas de agradecimiento para Kate y su esposa por toda la ayuda que les brindaron. El gesto conmueve a Stacy. El rancho cuenta con 3 cabañas. Paige y su esposo ocupan la que pertenecía a Paul. Stacy se queda en la de Preston. Abigail y sus hijas utilizan la tercera. Esa noche Stacy recuerda algo que encontró en el diario de Preston. En varias ocasiones escribió cuánto deseaba que sus hijas visitaran el rancho para construir muñecos de nieve, montar a caballo y crear recuerdos juntos como familia. Impulsada por esa idea, decide entrar por primera vez en la tercera cabaña. En cuanto cruza la puerta, queda paralizada. Dentro encuentra juguetes, fotografías y diversos objetos relacionados con sus hijas cuando eran pequeñas. La emoción la golpea de inmediato. Entonces comprende algo que nunca había entendido. Aquella cabaña no fue construida por las niñas, fue construida por Preston. Durante años había soñado con traer a toda la familia a Montana y compartir con ellas las experiencias que tanto amaba. Sin embargo, ese sueño nunca llegó a cumplirse mientras estuvo vivo. La revelación destroza emocionalmente a Stacy. Ahora entiende cuántos momentos importantes dejaron pasar. Muchas veces las personas creen que siempre habrá otra oportunidad, posponen viajes, reuniones y experiencias porque piensan que el tiempo es infinito. Pero la vida no funciona así. Un día cualquiera llega una despedida inesperada y todas esas oportunidades desaparecen para siempre. A la mañana siguiente, Stacy nota que sus nietas la observan desde lejos, con cierta timidez. Todavía se sienten incómodas después de la discusión relacionada con la comida que les llevaron los vecinos. Con calma las llama para que se acerquen, las felicita por las tarjetas de agradecimiento y les explica una lección importante. Les dice que cada persona tiene derecho a vivir como quiera, pero cuando alguien muestra amabilidad, siempre debe responderse con gratitud y respeto. Mientras tanto, Paige ha desarrollado un auténtico miedo al baño exterior. Después de pensarlo durante varios minutos, decide utilizar los establos en lugar del baño. Sin embargo, cuando llega, descubre que su esposo tuvo exactamente la misma idea. La situación resulta tan absurda que deja claro lo parecidos que son ambos. Ese mismo día, el esposo de Paige retira los vendajes de su rostro y descubre que la picadura de avispa sanó perfectamente, sin dejar ninguna marca visible. Emocionado, corre a compartir la noticia, pero al acercarse a la casa encuentra a Paige y Abigail discutiendo una vez más. La tensión acumulada durante los últimos días finalmente explota. Abigail pierde la paciencia y abofetea a su hermana. Paige responde inmediatamente. En cuestión de segundos, ambas comienzan a pelear físicamente. Al ver la escena, Stacy toma un balde lleno de agua fría y se los arroja encima. Empapadas y sorprendidas, las dos se detienen. Entonces Stacy las reprende duramente. Les recuerda que ni siquiera ha pasado una semana desde la muerte de su padre y ya están golpeándose entre ellas. Con tristeza admite que quizá fracasó como madre porque nunca les enseñó adecuadamente valores como la empatía, la compasión y el respeto. También reconoce que las consintió demasiado durante toda su vida. Como castigo, les ordena limpiar por completo la habitación ellas mismas. Más tarde, Stacy decide ir a recoger la camioneta de Paul a la estación correspondiente. Como no conoce bien la zona, pide a Kate que la guíe.
Antes de partir, Abigail entrega personalmente las tarjetas de agradecimiento a la esposa de Kate. Después de recuperar la camioneta, emprenden el camino de regreso. Durante el trayecto, Stacy vuelve a mencionar que desea vivir permanentemente en Montana. Abigail piensa que está bromeando. Nueva York siempre ha sido su hogar. Allí tiene amigos, compromisos sociales y gran parte de su vida construida. Pero Stacy habla completamente en serio. Explica que sus hijas crecieron rodeadas de privilegios y que siempre tuvieron a alguien dispuesto a resolver cualquier problema. Sin embargo, los padres no viven para siempre. Por esa razón ha tomado una decisión importante. Dejará de protegerlas económicamente. Planea vender el lujoso departamento que compró para Abigail en Nueva York y como administradora principal del fideicomiso familiar, reducirá drásticamente el apoyo financiero. Si Abigail quiere seguir viviendo en Nueva York, tendrá que aprender a mantenerse por sí misma. La noticia provoca una reacción inmediata. Abigail pregunta qué ocurrirá con sus hijas. Stacy responde que las niñas estarán bien, continuará pagando todo lo relacionado con su educación y bienestar, pero ya no permitirá que los adultos de la familia vivan como princesas consentidas, sin asumir responsabilidades. La discusión escala rápidamente. Furiosa, Abigail exige que la dejen bajar del vehículo. Esta vez, Stacy no intenta detenerla, simplemente se orilla y abre la puerta. Abigail sale, y Stacy continúa conduciendo. Mientras Stacy sigue conduciendo, Kate se da cuenta de que la discusión entre madre e hija fue mucho más seria de lo que parecía. Sin embargo, en lugar de pedirle que regrese, decide actuar con discreción. Llama a un amigo suyo que trabaja como policía, Van Davis, y finge haber perdido algo de carga cerca de la carretera 89. Le pide que revise la zona. En realidad, lo hace porque sabe que Van Davis encontrará a Abigail y podrá llevarla de regreso sana y salva. Después de avanzar un poco más, Stacy detiene el vehículo. Aún profundamente afectada por la discusión y por todo el dolor que lleva encima, toma una pistola que estaba guardada en la camioneta y comienza a llorar mientras la sostiene. Poco después, Kate la encuentra. Al verla con el arma en las manos, se pone muy nervioso. Kate le cuenta que su propio padre se quitó la vida de esa manera y que después la tragedia pareció repetirse dentro de su familia. También su tío y su hermano mayor tomaron la misma decisión. Stacy lo tranquiliza rápidamente y le asegura que no piensa hacer algo así. Sabe que si sus hijas perdieran también a su madre, terminarían completamente destruidas. Aún así, Kate sigue preocupado y le pide que le entregue el arma. Stacy acepta. Mientras tanto, Abigail llama al esposo de Paige para pedirle que vaya por ella, aunque ni siquiera sabe explicar con claridad dónde se encuentra. Justo cuando empieza a desesperarse, aparece Van Davis y le ofrece llevarla. Abigail admite que en ese momento necesitaría algo de música para calmarse. Van le responde en broma que la patrulla no tiene música, pero puede encender la sirena y conducir como loco, si eso la hace sentir mejor. Para sorpresa de ambos, Abigail se ríe y acepta. Van enciende la sirena y acelera por la carretera, logrando que ella ría por primera vez desde la muerte de su padre. Con el paso de los días, Paige también empieza a adaptarse un poco más a la vida en el campo. Comienza a nadar en el río y hasta se ofrece para ayudar a preparar la cena familiar. Abigail, por su parte, pasa más tiempo con Van Davis. Él la lleva al rancho de Kate para ver a la hija de este montar a caballo. Al notar que ambos se llevan bien, la esposa de Kate intenta darles algo de privacidad. Durante la visita, Van y Abigail comienzan a abrirse sobre sus vidas. Van le cuenta que tiene 2 hijos y que su esposa murió en un accidente años atrás. Abigail le confiesa que, aunque su ex esposo sigue vivo, nunca fue alguien en quien realmente pudiera apoyarse. Aunque apenas se conocen, la conexión entre ambos crece rápidamente. Cuando Van lleva a Abigail de regreso al rancho, ella recuerda el consejo de Stacy sobre no dejar pasar una oportunidad cuando aparece alguien especial. Entonces decide tomar la iniciativa y lo besa. El momento se vuelve incómodo cuando descubren que toda la familia los está mirando desde una ventana de la cabaña. Avergonzados, se separan rápidamente. Antes de irse, Abigail le dice tímidamente que espera que la llame después del funeral de Preston. Van le promete que lo hará. A la mañana siguiente, Stacy baja al río para recoger agua. Justo cuando está por regresar a la cabaña, ve aparecer a su mejor amiga. Stacy corre a abrazarla. Después de perder a sus padres, a su esposo y a otras personas importantes en su vida, siente que su amiga es una de las pocas figuras estables que aún le quedan. Por primera vez en mucho tiempo, se permite llorar sin contenerse. Ya dentro de la cabaña, su amiga le muestra el testamento de Preston. El documento establece que todo su dinero, inversiones, propiedades y tierras fueron colocados dentro de un fideicomiso. Stacy será la administradora y beneficiaria principal mientras viva. Después de su muerte, todo se repartirá entre Abigail, Paige, Bridget y Macy. También se especifica el deseo funerario de Preston. Quería ser enterrado en el valle del río Madison. Lo que más conmueve a Stacy es descubrir que el lugar señalado en el testamento es exactamente el mismo valle que ella ya había elegido para él. Mientras tanto, Kestrel, la hija de Kate,
llega a las cabañas montando a caballo. Al verla, Paige comenta torpemente que la niña parece india. Macy la corrige de inmediato y le dice que el término correcto es nativa americana. Abigail reconoce a Kestrel y entiende que ha venido a invitar a su hija mayor a montar. Como ambas niñas aman los caballos, conectan rápidamente y terminan compartiendo el mismo caballo. Paige vuelve a exagerar y pregunta si aquello podría ser una situación de tráfico infantil. Abigail solo suspira y le dice que deje de decir tonterías, porque Kestrel es simplemente la hija del vecino. Esa tarde, el esposo de Paige lleva a Macy a caminar y disfrutar la naturaleza. Al principio ambos se divierten, pero luego la niña se pone triste. Confiesa que, aunque han pasado pocos días desde la muerte de su abuelo, empieza a olvidar cómo era su rostro. Él se conmueve y le muestra una fotografía de Preston. Macy dice con tristeza que, de ahora en adelante, las fotos serán la única forma de volver a verlo. Más tarde, Stacy y los demás van a la estación de policía para pedirle a Van Davis que consiga la grabación de la caja negra del avión. Van les advierte que ya la escuchó y que Abigail y Paige no deberían hacerlo, porque es demasiado dolorosa. Sin embargo, ambas insisten en quedarse. Cuando la grabación comienza, escuchan los últimos momentos antes del accidente. La desesperación, el miedo y el caos de esos segundos finales golpean brutalmente a la familia. En sus últimos instantes, Paul llama a su esposa. Abigail y Paige quedan destruidas emocionalmente. Stacy también queda sumida en un dolor casi imposible de describir. De regreso en el rancho, Stacy entra al río completamente afectada y comienza a llorar, reclamándole a Preston por haberla dejado sola. Sabe que la amaba, pero no puede evitar sentirse abandonada. Su mejor amiga entra al agua para acompañarla, y primero bromea diciéndole que está arruinando sus pantalones Chanel. Luego le habla con seriedad y le recuerda que nunca debe dudar del amor de Preston. En sus últimos momentos, la persona en la que más pensó fue ella. La amiga le dice que muchas personas pasan toda la vida sin conocer un amor así. Ella misma nunca lo tuvo, pero aún así se siente afortunada, porque tiene una amistad tan profunda y valiosa como la que comparte con Stacy. Mientras tanto, Abigail y Van Davis organizan una excursión en balsa por el río. Originalmente pensaban hacer el paseo solos, pero considerando el estado emocional de toda la familia, Abigail decide invitar a todos. Stacy cree que una pareja debería tener tiempo a solas, sin niños alrededor, por lo que se ofrece a quedarse con Macy. Siguiendo algunas instrucciones que Preston dejó escritas en su diario, decide enseñarle a su nieta a pescar. Abigail le agradece el gesto antes de partir junto a Paige, su esposo y Van Davis. Después de navegar durante un rato, el grupo se detiene en la orilla para descansar. Aprovechando el momento, Van Davis habla con Abigail de forma sincera. Le dice que Nueva York y Montana son mundos completamente diferentes y que, en circunstancias normales, probablemente nunca se habrían conocido. Sin embargo, a pesar de ello, siente que entre ambos surgió una conexión especial casi de inmediato. Tras unos segundos de silencio, Abigail admite que también siente lo mismo. Por primera vez desde hace mucho tiempo, decide abrir nuevamente su corazón. Mientras tanto, Paige también comienza a sanar poco a poco. La tranquilidad del campo y el apoyo constante de su esposo le permiten afrontar mejor la pérdida de su padre. En otro lugar, Stacy y Macy logran capturar su primer pez juntas. La experiencia emociona mucho a la niña, que además ha comenzado a hacer nuevos amigos durante su estancia en Montana. Poco a poco, las cosas parecen mejorar. Aquella noche, la familia se reúne nuevamente para cenar. Las conversaciones fluyen con naturalidad y, por primera vez desde el accidente, el ambiente se siente cálido y cercano. La distancia emocional que existía entre ellos comienza a desaparecer. Al observar la escena, la mejor amiga de Stacy se emociona hasta las lágrimas. Dice que, si Preston pudiera ver ese momento, probablemente sería la persona más feliz del mundo. Aunque sus palabras entristecen un poco a todos, también representan el mejor homenaje que podrían hacerle. Stacy asiente en silencio porque comprende exactamente a qué se refiere. Antes de terminar la noche, les recuerda que al día siguiente se celebrará el entierro de Preston y Paul. A la mañana siguiente, Kate y Van Davis llegan temprano al valle para ayudar con los preparativos. Cuando todo está listo, Stacy reúne a la familia. Vestidos de negro, todos caminan hacia el lugar donde ya se encuentran preparadas las dos tumbas. Poco después también llegan Kate, su esposa y sus hijos. Aunque no son familiares directos, querían despedirse de Preston y Paul una última vez. Los trabajadores funerarios comienzan a bajar lentamente los ataúdes. En ese momento alguien pregunta dónde está el pastor. Solo entonces Stacy se da cuenta de que olvidó contratar a uno para dirigir la ceremonia. La situación podría haber sido incómoda, pero los encargados de la funeraria están acostumbrados a este tipo de cosas. Comprenden perfectamente que las familias en duelo suelen olvidar detalles importantes. Por eso, uno de ellos se ofrece a dirigir una sencilla oración. La ceremonia continúa en silencio. Entre lágrimas, recuerdos y despedidas, Preston y Paul finalmente son enterrados en el valle que tanto amaban. Cuando todo termina, la familia regresa al rancho con el corazón pesado. Sin embargo, al llegar se encuentran con una sorpresa.
Decenas de personas se han reunido frente a las cabañas preparando comida. Son amigos, vecinos y conocidos de Preston y Paul. Uno de ellos incluso bromea diciendo que la familia fue demasiado reservada al organizar el funeral sin avisarle a nadie. Stacy queda profundamente conmovida. Hasta ese momento no había comprendido cuántas personas apreciaban realmente a Preston y a Paul. Mientras todos comen juntos, Van Davis le pide a Abigail que salga a caminar un momento para hablar en privado. Le confiesa que ha estado pensando mucho en ellos durante los últimos días. Ahora que el funeral terminó, necesita saber qué ocurrirá con su relación. Abigail le explica que planea pasar parte de cada año en Montana para acompañar a su madre, pero que seguirá viviendo principalmente en Nueva York. Incluso menciona que le gustaría que él y sus hijos la visitaran algún día. Pero Van responde con sinceridad: no puede abandonar Montana, toda su vida está allí. Sus hijos, su trabajo, sus caballos y todo lo que ama pertenece a ese lugar. Poco a poco, Abigail comprende lo que realmente quiere decir. Van teme que una relación a larga distancia no funcione. Dolida, le pregunta si realmente la está dejando justo después del funeral de su padre, cuando apenas estaban comenzando algo juntos. Después de decirlo, se aleja molesta. Mientras tanto, durante el vuelo de regreso a Nueva York, la persona que más lucha con sus emociones resulta ser Paige. A diferencia de los demás, el impacto de la pérdida tarda más en alcanzarla. Solo cuando todo comienza a tranquilizarse, comprende realmente que su padre no volverá jamás. El hombre que siempre estuvo ahí para protegerla y ayudarla ha desaparecido para siempre. Y esa realidad finalmente empieza a alcanzarla. Al regresar a Nueva York, Stacy vuelve a su enorme y lujosa mansión. Sin embargo, la casa ya no se siente como un hogar. El silencio resulta tan insoportable que termina encendiendo varios televisores, simplemente para escuchar ruido de fondo. Más tarde entra al vestidor y encuentra las pertenencias de Preston exactamente donde él las dejó. Al ver su ropa, sus objetos personales y todos los recuerdos que compartieron durante años, vuelve a sentirse abrumada por la tristeza. Al día siguiente decide seguir el consejo de su mejor amiga y visita a un terapeuta. Durante la sesión finalmente libera muchas emociones que llevaba días guardando. Después de hablar con honestidad sobre su dolor, siente un pequeño alivio. Sin embargo, poco tiempo después recibe una llamada urgente del esposo de Paige. Le explica que desde que regresaron de Montana, Paige prácticamente no ha dejado de llorar. Preocupada, Stacy acude de inmediato para verla. Cuando llegan a hablar, Stacy le recuerda que perder a las personas que amamos es una de las experiencias más dolorosas que existen, pero también le explica que es algo que ningún ser humano puede evitar. Algún día todos deben enfrentar esa realidad. Lo importante no es quedarse atrapado para siempre en el dolor, sino aprender a seguir adelante, llevando con nosotros el amor y los recuerdos de quienes ya no están. Según Stacy, ese vínculo debe convertirse en una fuente de fortaleza y no en una cadena que impida seguir viviendo. En ese momento aparece Abigail con lo que llama en tono de broma la cura milagrosa de Paige, una taza de su chocolate caliente favorito. Poco a poco la vida comienza a recuperar cierta normalidad. Paige finalmente regresa al trabajo. Su jefe le expresa sus condolencias por la muerte de Preston, aunque apenas unos minutos después continúa actuando como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la verdadera sorpresa llega durante un descanso. Varios compañeros comienzan a hablar sobre el accidente aéreo. Una de las mujeres comenta de manera burlona que otro millonario privilegiado murió en un avión privado. Incluso afirma que personas como Preston contribuyen a problemas ambientales y que tragedias así no merecen demasiada compasión. Lo que la mujer no sabe es que Paige está escuchando toda la conversación. Cuando termina de hablar, se da cuenta de que Paige está justo detrás de ella. Lejos de disculparse, simplemente se encoge de hombros y dice que la verdad suele ser dolorosa. Paige no responde con palabras, le da un puñetazo directo en la cara. Mientras tanto, Abigail se reúne con algunas amigas para tomar el té. Como era de esperar, todas quieren saber qué ocurrió con Van Davis. Abigail admite que probablemente la relación ya terminó. Uno vive en Montana, la otra en Nueva York, y ninguno parece dispuesto a abandonar su vida actual. Aunque la situación la entristece, también reconoce que las experiencias recientes le enseñaron algo importante. No se puede depender de otras personas para encontrar estabilidad o felicidad. En medio de la conversación recibe una llamada desesperada de Paige. Aterrada, le explica que podría terminar en la cárcel y le suplica que consiga un abogado. Cuando Abigail llega al lugar, descubre que la situación es mucho más grave de lo que esperaba. Sin saber qué hacer, llama a Van Davis para pedirle consejo. Van habla con las autoridades y después le explica que lo mejor será contratar un abogado cuanto antes. Poco después también llega Stacy. Aunque comprende perfectamente el estado emocional de Paige, deja claro que la violencia nunca fue la respuesta correcta. Luego se acerca a la compañera que recibió el golpe.
Con calma le pregunta si alguna vez perdió a uno de sus padres. La mujer responde que su padre murió de cáncer. Entonces Stacy le recuerda que debería entender mejor el sufrimiento que provoca perder a alguien tan importante. Le explica que Paige ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de su padre adecuadamente. Por eso considera especialmente cruel que alguien utilizara esa tragedia para hacer comentarios hirientes. Finalmente le pregunta si realmente cree que su propio padre estaría orgulloso de la forma en que actuó. Las palabras surten efecto. La mujer comprende que sus comentarios fueron innecesariamente crueles. Al final acepta no presentar cargos contra Paige, aunque insiste en que merece una disculpa por el golpe. Una vez resuelto el problema, Stacy regresa a terapia. Cuando el terapeuta menciona el próximo servicio conmemorativo, toda la fortaleza que había conseguido reunir comienza a derrumbarse nuevamente. Entre lágrimas, Stacy admite que se siente furiosa. Sabe que amigos, colegas y conocidos asistirán al homenaje de Preston, pero después volverán a sus vidas normales. Seguirán trabajando, riendo y viviendo como siempre. Ella, en cambio, siente que no puede hacer lo mismo. Confiesa que jamás imaginó un futuro sin Preston. Siempre creyó que envejecerían juntos, que algún día competirían en silla de ruedas y pasarían sus últimos años uno al lado del otro. Ahora todo eso desapareció. Aunque apenas ha pasado una semana desde su muerte, el tiempo parece avanzar con una lentitud insoportable. La soledad se ha convertido en algo casi imposible de soportar. El terapeuta la abraza para consolarla y poco a poco consigue tranquilizarla. Aún así, Stacy no pierde el sentido del humor. Bromea diciendo que ha notado que el terapeuta disfruta coqueteando con las mujeres y le advierte que se comporte adecuadamente durante el servicio conmemorativo. Finalmente llega el día del homenaje. Incluso el ex esposo de Abigail asiste al evento. Sin embargo, poco antes de que comience la ceremonia, Stacy siente una necesidad repentina de escapar. El terapeuta le dice que, si realmente desea marcharse, puede hacerlo. También le recuerda que sus hijas deben aprender a afrontar ciertas situaciones por sí mismas. Stacy agradece sus palabras. Antes de salir, todavía encuentra tiempo para bromear con Abigail y pedirle que vigile al terapeuta para asegurarse de que no intente conquistar a su mejor amiga. Poco después sube a un taxi y desaparece. Esa misma noche, Abigail y el resto de la familia comienzan a preocuparse seriamente por Stacy. Las horas pasan y ella no regresa a casa. Lo que más los alarma es descubrir que dejó su teléfono móvil atrás, por lo que nadie puede localizarla. El esposo de Paige recorre varios hoteles cercanos intentando encontrar alguna pista, pero no obtiene ningún resultado. La preocupación aumenta rápidamente y Abigail termina llamando a la policía. Mientras tanto, en Montana, Kate cabalga por una zona cercana al valle, cuando nota algo extraño. Parte de una cerca parece dañada. La situación le parece sospechosa, así que decide seguir el rastro para averiguar qué ocurrió. Al llegar al lugar donde fueron enterrados Preston y Paul, encuentra una escena inesperada. Stacy está allí. Se quedó dormida cerca de las tumbas. Cuando abre los ojos, todavía sostiene una pistola entre las manos. Resulta evidente que pasó la noche enfrentando una intensa batalla emocional. El dolor sigue presente, pero algo ha cambiado dentro de ella. No ha dejado de extrañar a Preston. No ha dejado de sufrir, pero empieza a comprender que no puede quedarse atrapada para siempre en ese sufrimiento. Poco a poco acepta una realidad difícil. No puede impedir que las personas que ama mueran. No puede cambiar lo ocurrido. Lo único que puede hacer es seguir adelante, llevando consigo los recuerdos y el amor que compartieron. Por primera vez desde el accidente, Stacy siente que el dolor ya no la controla completamente. La pérdida sigue allí, pero ya no es una cadena que le impide avanzar. La experiencia también la lleva a reflexionar sobre la vida que llevó durante tantos años. Durante décadas estuvo rodeada de riqueza, prestigio y comodidades. Sin embargo, ahora comprende que ninguna de esas cosas pudo protegerla del dolor, la soledad o el duelo. El dinero jamás pudo sustituir el amor. Tampoco pudo reemplazar la compañía de las personas importantes, ni evitar el vacío que deja alguien cuando desaparece. Al final, Stacy entiende que las cosas que realmente sostienen a una familia no son las propiedades, los negocios o las cuentas bancarias, son los recuerdos compartidos, la comprensión mutua, el cariño y la capacidad de apoyarse unos a otros durante los momentos más difíciles. Mientras observa el valle donde descansa Preston, siente que finalmente puede comenzar a hacer las paces con su ausencia, no porque haya dejado de amarlo, sino porque comprende que seguirá llevándolo consigo durante el resto de su vida. Y así concluye la historia.